Hola, muy buenas noches. Bueno, noches para mí. Le agradezco mucho la oportunidad de estar aquí grabándoles este video. Fíjense que los últimos dos servicios no los hemos podido grabar. Más bien dicho, sí se han grabado, pero he tenido problemas con el audio. Por esas razones que en esta semana pasada, y quizá si no hubiese de estar haciendo este video, igual tendríamos otro tiempo sin enseñanza, por lo menos en internet. Los días domingos hemos tenido las reuniones, hemos tenido la oportunidad de que la iglesia esté con hermanos y ha sido una bendición. Son dos temas muy importantes. Uno que habíamos comentado a la congregación, que sería en cuanto a una forma en la cual empezamos a hacer el curso de membresía, y era referente a la escritura misma, a la doctrina de la palabra de Dios. Y luego hoy también, porque estamos en día domingo, o es domingo el día de hoy, no sé qué día vean este video, también tuvimos este mensaje. Decidí en la semana continuar con la serie que llevamos del Evangelio de Juan. Estábamos en el capítulo 1 y así es lo que expusimos el día de hoy, capítulo 7, versículos 1 al 9. Y es lo que quiero abordar en este video, en esta noche para mí, y deseando que pueda ser de bendición para ustedes. ¿Por qué hago esto? Porque hay muchos hermanos, por lo menos de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, o de los hermanos que comúnmente escuchan estas enseñanzas y que les resulta de bendición, les resulta de forma edificativa, y que abordamos algunos temas muy importantes, o al menos a mí me pareció que son temas muy importantes, muy prioritarios, tomados a partir de la enseñanza de este capítulo 7, de versículos 1 al 9 del Evangelio de Juan. Entonces, quiero retomarlo, este texto que les he mencionado, y prácticamente es lo que voy a hacer. Vamos a empezar esta enseñanza para que hermanos que no pudieron estar por diversas circunstancias, y aquellos que pudieron estar, quizá no decidieron por alguna razón externa, no se pierdan de esta enseñanza. Entonces vamos a también hacer el video de la predicación anterior, y de esta forma espero poder trabajar o hacerles extensivo las enseñanzas. El tema de esta predicación que prediqué, gracias a Dios, en la mañana, es aborrecidos por el mundo. Y lo tomé específicamente del versículo 1:7, donde el Señor, hablando con sus hermanos, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque momento, Señor, esta noche para mí y mis hermanos, el tiempo en el cual tú permitas que este recurso llegue a sus vidas, sea para edificación, sea para crecimiento, sea para repaso, quizá para mis hermanos que pudieran estar. Y te suplico, Señor, que aún en este medio, por este recurso de internet, de este video, tú lo uses, Padre mío, que pueda ser un medio por el cual tu iglesia sea edificada, un medio por el cual las personas, los hermanos que constantemente escuchan el material que subimos a la red, pueda ser de bendición y de crecimiento. Yo solo te ruego que tu iglesia sea edificada. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, en este momento solamente leí el versículo 7.1, 7.7, perdón, versículo 7.7, pero voy a empezar a exponer lo que es como base del pasaje para que podamos entenderlo. Voy a explicar los versículos primeros para poder tener una plataforma desde la cual poder establecer la enseñanza base que quiero compartir con ustedes. Entonces, miren, capítulo 7, versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces nosotros hemos venido exponiendo el Evangelio de Juan de forma secuencial, y precisamente terminando todo el capítulo número 6, vimos cómo el Señor Jesucristo empezó a tener una serie de controversias, de conflictos, inclusive, bueno, desde el capítulo 5, con los religiosos, con los líderes de la nación, particularmente en el capítulo 5, porque el Señor hizo un milagro, es decir, Él sanó al paralítico que estaba en el pórtico de Betesda, y que buscaba poder
llegar a este estanque de agua en el cual entendían que si llegaban al agua cuando había movimiento, podrían recibir alguna sanidad. Jesús le pregunta al paralítico, ¿quiere ser sano? Y el paralítico le empieza a decir muchas excusas. Le dice, no, es que cuando el agua se mueve, yo quiero llegar, pero prácticamente es imposible, no hay nadie que me lleve, que me ayude. El Señor no le preguntó eso, le preguntó si quería ser sano, pero el Señor le ofrece la sanidad, lo sana. Ese hombre le dice, toma tu lecho y anda. Ese hombre se levanta. Y vemos en este capítulo 5 que este hombre es cuestionado por los líderes. Le dicen, ¿por qué haces lo que no te es lícito llevar tu camilla? Porque para ellos era algo pecaminoso el cargar con la camilla, porque representaba que hacían un esfuerzo. El Señor había mandado que los judíos o los israelitas, los descendientes de Abraham, el pueblo que Dios libertó por medio de Moisés, guardara el día de reposo, el día séptimo. Recuerden que nosotros en nuestra forma en la cual contamos o llamamos a los días es lunes, martes, miércoles. Los judíos no lo hacen de esa manera, sino que es el día primero, día segundo, día tercero, hasta llegar al séptimo, que correspondería a ser el equivalente a nuestro día sábado, o por lo menos parte de ese día sábado, porque también nosotros contamos el horario o las horas del día de una forma diferente. La cuestión acá es que por causa de que Jesús hizo ese milagro y lo comunicó el hombre que fue sanado a los líderes, porque le preguntan, ¿quién fue el que te sanó? Cuando él le responde, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces él no sabía en ese momento quién era el que lo había sanado, sino que se vuelve a encontrar con el Señor Jesucristo. El Señor le dice, mira, has sido sanado, vete, no hagas pecados mayores. A lo que este hombre inmediatamente va y le dice a los líderes quién es el que le había sanado, y sucede entonces que por ese motivo es que identificaron que era Jesús y lo que querían hacer era matarle. Si tienen sus Biblias, voy a ir al capítulo número 5 para que podamos ver este punto, capítulo 5, en el versículo 15, y después de haberles dado un panorama bastante amplio, paráfrasis de los versículos que estaba yo citando. Entonces vean lo que dice aquí en el capítulo 5, versículo número 15 del Evangelio de Juan. El hombre que se fue, es decir, el que había sanado, el que era el paralítico, y comunicó a los religiosos. Y miren lo que dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, lo que les vengo mencionando. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en día de reposo. Esa era una de las razones por la cual vemos en el texto de capítulo número 7:1 que los judíos querían matarle, y Jesús, quien predicaba en esta región de Judea y que en ese momento estaba en Galilea, no se acercaba a Judea, porque si lo hacía, evidentemente el ambiente era hostil, corría peligro en que lo tomaran esas personas. Y no es que Jesús no tuviera el poder sobre ellos, sino que evidentemente él actúa con prudencia, con sensatez, y en ese momento está en la región de Galilea. Y es la región que está hacia el norte, donde está su ciudad, donde él se crió, que es Nazaret, y donde todos sabemos que es la tierra o la región donde mayormente el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio. Muchos de los milagros, las sanidades, las formas en las cuales él sube a la barca, las tempestades. Él está en la región de Galilea. Muchos milagros, como les digo, muchas enseñanzas que el Señor hace dentro de las sinagogas se dan en la región de Galilea, en las ciudades de Capernaum, de Zabulón, de Neftalí, que son la región del norte, en este caso del territorio. Y Judea estaba al sur, y es en Judea donde está la ciudad de Jerusalén, y donde también Jesús había estado en las fiestas, en la fiesta de la Pascua, de tal manera que, como vimos en el capítulo número 6, como vimos en el capítulo número 5, y después como estará en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta en la cual está enmarcado el pasaje que estamos analizando. Entonces, esa era una de las razones por las cuales quería matar a Jesús, regresando a este punto, porque él hacía un beneficio, hacía una sanidad, él hacía un bien en el día que, según los religiosos, no debía hacerlo, no debía hacer ninguna misericordia,
Y Jesús muchas veces les cuestiona, ¿acaso no es lícito hacer bien en el día de reposo? Y eso es realmente absurdo. Recuerden que los religiosos de aquel entonces habían aumentado al mandamiento, con esa aparente temor de que los de la nación o los del pueblo quebranten el mandamiento, pues ellos le pusieron como un colchón más, le agregaron de más para que por si de ahí había alguien que pecara, bueno, había ese rango, pero sin embargo, con el paso del tiempo eso se volvió una pesada carga, es una tradición o un aumento al mandamiento que evidentemente no proviene del Señor. Luego entonces vemos que otra de las razones por las que querían matar a Jesús la encontramos más adelante en este capítulo 5. Leo el versículo número 16, donde vemos que la razón por la que querían matar a Jesús era porque él quebrantaba el de reposo. Pero en el 17 dice el texto, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Y vean lo que dice el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces encontramos dos razones. La primera ya la expliqué, porque según desde la perspectiva de los líderes, él quebrantaba el día de reposo. Y el segundo, cuando él responde, mi Padre hasta ahora trabajo, yo trabajo, él al afirmar ser el Hijo de Dios, ser el Mesías, él se hacía igual a Dios. Yo sé, ya lo he mencionado otras veces, que cuando nosotros decimos somos hijos de Dios, pues no hay ningún problema, porque no lo decimos con el entendimiento, con la idea de que somos divinos. Cuando Jesús usa estas palabras, él está atribuyéndose hacia sí esa característica de la divinidad. Las palabras que utiliza son propiamente palabras que los líderes de ese momento entendían que Jesús se hacía igual a Dios. Por eso es que, por otra razón por la cual quería matarle, es que él se hacía que Dios era su propio Padre y que por consiguiente era igual a Dios. Y nosotros sabemos, porque el testimonio de la Biblia, el testimonio del libro y del Evangelio de Juan es ese desde el principio, mostrar la naturaleza divina de Jesús, de que Jesús es Dios, de que Él vino en semejanza de hombre, de que la plenitud de la divinidad se apropió un cuerpo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, que es lo que vemos en el versículo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego leemos más adelante, y aquel verbo se hizo carne, o aquel que era la palabra se hizo hombre. Entonces Jesús es Dios, Él está mostrando atributos divinos. Lo hemos leído en el Evangelio de Juan mismo, cuando Jesús tiene la capacidad para conocer los pensamientos de los hombres. El texto dice que Él no se confiaba de nadie porque Él conocía lo que había en el corazón de los hombres. De igual manera, lo hemos visto en el capítulo número 4, cuando Él habla con la mujer samaritana y Él conoce quién es esta mujer, conoce cuál es su condición, le expone a ella que es una mujer que vive en pecado, y esta mujer, al conocer o saber que Jesús sabe quién es ella, se sorprende, y es que va corriendo a la ciudad y dice: este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y este está mostrando a Jesús hay un atributo como la omnisciencia, el previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Cuando nosotros analizamos el texto de los evangelios, nosotros podemos constatar que Jesús tiene atributos divinos, y la doctrina bíblica es que Jesús es 100% hombre, es un hombre completamente, es Dios plenamente. Entonces Él comparte esa doble naturaleza, 100 y 100% hombre, 100% Dios, que es la doctrina bíblica en cuanto a las dos naturalezas de Jesús. Y eso es importante porque Jesús está afirmando ser hijo de Dios, Jesús está afirmando ser Dios. Y lo vimos también en el capítulo número 6, donde Él está empleando por primera vez esa forma griega de decir yo soy, cuando utiliza esas palabras griegas que es ego y eimi, que dice yo soy, en este caso el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Y lo va a ocupar otras 7 ocasiones más. Hay otros momentos, pero básicamente son 7
los que resaltan en el Evangelio de Juan, donde Jesús afirma eso. La palabra ego, que es una palabra griega, significa yo soy. La palabra emi también es una palabra griega, significa yo soy. Y básicamente él está diciendo yo soy el pan de vida, la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Y podemos considerar que el nombre del Señor en el Antiguo Testamento, la forma en la cual se dio a conocer a su pueblo, cuando Moisés le pregunte quién diré que me ha enviado, cuando él se comisionado a ir a Egipto para poder liberar al pueblo de Israel, él dirás, responde Dios desde la zarza, yo soy te he enviado. Entonces ese título es un título divino, lo hemos visto como cuando Jesús, por ejemplo en el capítulo 8 de Juan, menciona esto. Los judíos rápidamente quieren apedrearlo, quieren matarlo, pero Jesús escapa de sus acechanzas, del intento de asesinato que tratan de hacer en ese momento. Y esto es importante, porque cuando regresamos a nuestro texto del capítulo número 7, es lo que la Biblia nos está diciendo. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y es poco del contexto, de la introducción que les he podido mencionar, para que ustedes sepan lo que hemos venido viendo en capítulos anteriores, en mensajes anteriores, y cómo ello nos lleva a este punto donde dos razones son por las cuales queremos matar a Jesús. Uno, porque él hacía sanidades, beneficios en días de reposo, y dos, porque él se hacía igual a Dios, afirmando ser Dios, y eso era por lo cual querían matarle. Y luego vemos el siguiente versículo donde dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos, cuando nosotros iniciamos el capítulo número 6, vemos en el 6:4, y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. La Pascua y las fiestas de los tabernáculos eran dos fiestas diferentes, y entre una y otra había aproximadamente una distancia de tiempo, un periodo de tiempo de entre 7 meses. En abril es cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, que conmemoraba la muerte de los primogénitos en Egipto y de cómo Dios guardó la vida de los israelitas, porque también la muerte pasó por el medio, pero ellos al obedecer, al hacer este cordero asado, al poner la sangre de los dinteles de la puerta, empezaba a conmemorarse esa primera Pascua, y donde pues de forma solemne cada año tendrían los israelitas que celebrar esa festividad. Ya, bueno, hasta la época de Jesús se estaba conmemorando la Pascua, y hasta aún hoy día se celebra la Pascua por la comunidad judía o los judíos que están en el Estado de Israel y en los diversos lugares del mundo donde habitan. Entonces, la fiesta de los tabernáculos es otra fiesta, que la fiesta donde ellos conmemoraban o recordaban que fueron extranjeros en tierra de Egipto, que fueron extranjeros y peregrinos, y que a la vez fueron sacados de Egipto, que es lo que conmemora la Pascua, y que habitaron en el desierto en tiendas. Entonces ellos hacían unas enramadas, hacían unas tiendas con ramas, con palmas, y durante 7 días que duraba este festival ellos habitaban o vivían en esas tiendas, recordando que eran extranjeros o que fueron extranjeros en tierra ajena. Y esa básicamente es la razón de ser de esta fiesta de los tabernáculos. Esa es la fiesta a la cual está cerca. Entonces podemos ver que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 han transcurrido 7 meses de los acontecimientos, de las enseñanzas que el Señor dio en el capítulo número 6, a lo que después, cuando el texto de Juan en el capítulo 7 dice: después de estas cosas, aquellas cosas que ocurrieron básicamente en el capítulo número 6. Luego vean lo que dice más adelante en el versículo número 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y dice: porque ninguno que procura dar a conocer algo es en secreto, hace algo en secreto. Si estas cosas hace, se manifiesta ante el mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y es muy interesante lo que vamos a comentar ahora, porque nosotros sabemos que según el testimonio bíblico, María tuvo más hijos. María fue una joven de 15 años, y en el momento en el cual ella recibe el mensaje del ángel que le dice que el santo ser que nacerá de tu ser será llamado Hijo de Dios, ella acepta ser ese instrumento. Cuando dice: haz con tu sierva como
como has dicho, ella concibe por el Espíritu Santo, nunca tiene un encuentro sexual con ningún hombre, ni con quien sería su esposo en ese momento, que era José, porque vemos el texto de Mateo 1 donde habla la Biblia que ellos están comprometidos o están en ese desposorio. ¿Qué es lo que quiere decir desposorio? Comprometidos, están en ese compromiso previo al matrimonio, donde de repente María aparece embarazada y José dice que era un varón justo, que no quería causarle mal, no quería que la apedrearan, sino que pretendía dejarla en secreto, y el Señor le habla y le dice: no tengas miedo de tomar a María tu mujer, porque lo que hay en ella es producto evidentemente del Espíritu Santo. Entonces José, si quisieran ir al texto de Mateo capítulo número 1 para poder a partir de ahí explicar este pasaje y por qué menciona que Jesús tenía hermanos, porque sí los tuvo. En el capítulo número 1, el versículo número 18, en adelante se narra este anuncio del nacimiento del Señor, y está precisamente lo que le estaba mencionando. Dice el versículo número 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es muy importante ver eso, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le da instrucciones: llamar a su nombre Jesús, y él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, dice el versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quiero resaltar que María era virgen en el sentido de que era una joven o una mujer que nunca había tenido una relación sexual con ningún hombre, ni con su marido, ni con nadie. En ese concepto o en esa definición es que María es virgen, no en la idea que a veces pudiésemos llegar a tener o la gente puede tener de que virgen es sinónimo de divino o de que tiene alguna característica más allá de simplemente la definición de la palabra. Virgen es eso, que no había tenido un encuentro sexual con un hombre, con una pareja. Esa era la condición de María, cuando Jesús es engendrado por medio del Espíritu Santo, porque precisamente, como estamos viendo el texto, María estaba comprometida, estaba en ese proceso de desposorio, no estaba cumplido el matrimonio, sino estaban en compromiso. Es por eso que después José sí la toma como esposa. Pero vean lo que dice el versículo número 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces ese último versículo, pero no la conoció. Y evidentemente ustedes tienen que considerar que la palabra conocer no se refiere al hecho de conocer propiamente a una persona, o como a veces usamos esa expresión: es que yo conozco de vista a tal persona, o conozco que es, pero realmente no lo conoces personalmente. Cuando la Biblia, o por lo menos en esa versión de la Reina Valera de 1960, utiliza esa palabra conocer, se refiere a tener una intimidad sexual con alguna persona. Si ustedes pueden ir al Génesis, cuando Adán dice que conoció a su mujer, y entonces nació Caín es el mayor. Y la Biblia esa palabra la enfatiza como ese encuentro sexual, y eso es obvio, porque el mismo contexto del pasaje que estamos leyendo nos lo está diciendo: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, tal como el ángel le había indicado. Entonces podemos ver que José no tuvo ese derecho conyugal que tienen los matrimonios, en el contexto del matrimonio, la vida sexual, hasta que nació Jesús, quien se constituyó en su hijo primogénito. Si fuera o si hubiese sido su único hijo de María, que María no hubiera tenido más hijos, más embarazos, entonces tanto de José como de María serían su hijo unigénito. Pero está hablando del hijo primogénito, del primero entre varios. Y lo podemos constatar más adelante en Mateo 13, en el versículo número 53, cuando Jesús ya está
predicando, ya está desarrollando su ministerio. Y vemos en el versículo 53 que Jesús va a su región, a la región donde él creció, que es Nazaret, al pueblo donde él creció. Y ven lo que dice el texto. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Recuerden, es Mateo 13:53. Leo el 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, y de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y esto es evidente porque Jesús vivió en Nazaret, creció en Nazaret, se desarrolló allí, y hasta la edad de los 30 años es que él inicia su ministerio, pero durante esos primeros 30 años de su vida él vivió allí, él creció allí, la gente le conocía, la gente sabía quién era su padre, sabía quién era su madre, que es lo que dice más adelante el versículo 55. Se preguntan esas personas: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Y es que suele pasar, cuando nosotros vivimos en un pueblo, en una ciudad pequeña, la gente nos conoce, la gente sabe quiénes somos, la gente identifica, o nosotros por lo menos identificamos quiénes son nuestros vecinos, sabemos cómo se llaman, quién es su padre, quiénes son sus abuelos, cuáles son sus orígenes. Es el tiempo mismo nos lo va permitiendo, de los años de convivencia. Podemos conocer a gente de mi avenida, de vecinos del trabajo, si es que, por ejemplo, en el caso de que tengan negocios y que compartan esa ruta comercial, o de forma genérica conocemos a personas y les identificamos. Y lo que estaba pasando con Jesús es que Jesús era alguien conocido. El texto de Marcos pregunta qué es para el oeste, dice: ¿no es este el carpintero? Y es que posiblemente Jesús habría fabricado algún mueble o alguna puerta para las mismas personas que en este momento le estaban escuchando y dirían: pero ¿de dónde sacó Jesús estos milagros? ¿Cómo es que de repente ahora tiene esta sabiduría? Y pensaban ellos entre sí: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y lo que hoy quiero resaltar es este punto: y sus hermanos José, Simón y Judas. Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces los hermanos de Jesús son presentados aquí por nombre. Primeramente Jacobo, José, Simón y Judas. Y nosotros sabemos que Jacobo, que también es Santiago, es quien escribe la carta de Santiago. Y que este Jacobo es quien se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos fueron reunidos y estuvieron orando juntos. Y en ese momento también estuvieron sus hermanos. Lo podemos ver en el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde ellos están, los discípulos, y un grupo de más personas, de hombres y de mujeres, orando en un aposento alto. Y están unánimes, están juntos, están perseverando en oración. Y vemos en el texto de Hechos, capítulo 1, versículo número 14, todos estos perseveraban unánimes en oración, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fue posterior a la resurrección de Cristo que ellos creen en Jesús como el Salvador, como el Mesías. Pero en la vida que ellos vivieron, pasaba lo mismo que pasaba con los mismos vecinos. No entendían cómo su hermano ahora enseñaba y hacía señales y milagros. Ellos lo habían quizá visto crecer de una forma totalmente normal, porque es la que la Biblia nos afirma, que Jesús desarrolló una vida humana hasta ese momento, hasta el inicio previo, o el previo al inicio de su ministerio, totalmente normal. Y lo podemos ver también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 3, donde podemos ver cómo sus mismos familias del Señor creían que él estaba mal, estaba loco. Podemos ver el versículo número 20, capítulo 3 de Marcos, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Su familia pensaba que estaba loco, que él no estaba bien de su cabeza. Él afirmaba ser Dios, él hacía milagros, él enseñaba de una forma en la cual antes no lo había manifestado, sino previamente solamente lo que registra el Evangelio de Lucas, cuando quedó en el templo, cuando fue aquella fiesta, cuando él tenía 12 años.
Y vean el versículo 31 para que confirmen que estamos hablando de su familia. Versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Es donde Jesús dice, y que Jesús dice esas palabras, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él dice, he aquí mi madre y mis hermanos son aquellos que aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero su familia no creía en él, su familia pensaba que estaba loco, su familia pensaba que estaba fuera de sí, y por eso querían llevarle, tomarle, para que dejara de crear esos conflictos que estaban surgiendo principalmente en la región de Nazaret, en el pueblo de Nazaret y en la región de Galilea. Con todo esto, regresando al capítulo número 7 de Juan, podemos considerar entonces que cuando sus hermanos le dicen a Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, ellos no estaban considerando que a Jesús lo querían matar. Es más, yo creo que ninguno de nosotros dirían a algún familiar que corre peligro, vete a ese lugar donde posiblemente vas a encontrar la muerte. Eso solamente es evidencia de que los discípulos, perdón, sus hermanos no estaban creyendo en él. Y puede que haya la posibilidad de que, así como los discípulos creyeron que si él se manifestaba como el Mesías, como el Cristo, y de repente su movimiento resultaba victorioso, pues quizás quien podría decir, ¿no? ¿Quién no le conviene ser hermano del Cristo, del Mesías, aquel que va a tomar el liderazgo de la nación? Pero lo que recalca el texto de Juan 7 es eso, porque ni aún, versículo número 5, porque ni aún sus hermanos creían en él, sus hermanos no estaban creyendo en él. Santiago, que es Jacobo, ya les dije, me escribe la carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, que es una epístola muy hermosa, muy instructiva, llena de sabiduría. Podemos ver en Santiago 1 que es Santiago propiamente quien escribe esta carta, y entendemos que es este Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Vean lo que dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Si vamos más adelante, antes de terminar, antes de empezar el Apocalipsis, hay una carta, una epístola, y esta es la epístola de Judas, la cual dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él se presenta como hermano de Jacobo. Vemos que los nombres de los hermanos de Jesús, los que menciona ahí, primeramente es Jacobo, José, Simón y Judas. Y por lo menos dos de sus hermanos son quienes se convierten en personas que escriben material bíblico inspirado por Dios y que a la postre quedó dentro de las escrituras o de la Biblia. Judas, yo sé que ustedes pueden pensar en Judas, relacionarlo con Judas el traidor. Igual Santiago, va a haber muchos Santiagos y va a haber muchos Judas, eran nombres plenamente comunes, así como Carlos, María, José, Guadalupe. Son nombres que son muy comunes en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y que podemos conocer a muchas personas que se llaman así. De la misma manera, había varios Judas, había Judas Iscariote, Judas, en este caso hermano del Señor, que también es hermano de Jacobo. Santiago, hay Santiago hijo de Zebedeo, Santiago hijo de Alfeo. Varias veces ocurre o aparece ese nombre, Jacobo o Santiago, que prácticamente es el mismo, estamos hablando de la misma persona. Con todo esto, pueden ustedes constatar que los hermanos del Señor no creían en Él, creyeron posterior a la resurrección del Señor, y esto nos lleva al centro de este mensaje, la razón, como dice el versículo número 6, lo voy a leer de esta manera. Entonces Jesús les dijo, estoy hablando de Juan 7:6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está pues presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Cuando Jesús utiliza esa expresión, mi tiempo no se ha cumplido, lo hace referencia a que no había llegado el tiempo de él morir o ser entregado, de cumplir el propósito por el cual estaba en la tierra, de venir en expiación o rescate por la humanidad. Cuando vemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Juan, que María le dice no tiene vino, él también responde con esta forma, diciendo que tiene que ver conmigo esta mujer, aún no ha llegado mi hora. Es decir, la hora va a llegar, pero en el momento en el que el Señor venga
y infiel rostro hacia la cruz. Entonces, como les digo, el punto central es este, más no puede el mundo aborreceros, no puede el mundo odiarles, más a vosotros, más a mí me aborrece, dice el pasaje. Y aquí tendríamos que entender qué es mundo, a qué se refiere la Biblia cuando dice mundo. Cuando escuchamos la palabra mundo podemos imaginarnos el planeta Tierra, el globo terráqueo, todos los países, las naciones, los océanos. Es una forma en la cual entendemos mundo. Otra forma es como todo el mundo viene a comprar, por ejemplo, un iPhone, o todo el mundo tiene que comer. Entendemos esa forma en la cual estamos refiriéndonos a cada persona que habita este planeta Tierra, a los seres humanos. Pero cuando estamos hablando del mundo, desde la perspectiva de Juan, estamos hablando de un sistema, de una forma de maldad, de una humanidad caída y alejada de Dios, que está llena de odio contra Cristo y su enseñanza. Entonces, entender mundo de la forma en la cual Juan está comunicando es un sistema de maldad, una humanidad caída que está odiando y aborreciendo a Cristo y a sus enseñanzas. Y la enseñanza o en la predicación yo les ponía de ejemplo las truchas y los salmones, que son dos peces que tienen una musculatura muy eminente, muy importante en su composición de su cuerpo, porque son peces que nadan contra la corriente. Yo creo que lo hemos visto, esas corrientes del río aún fuerte que va descendiendo, y hemos visto esos peces como van saltando aún por la corriente o en contra la corriente. Y ahí es un poco lo que yo quiero resaltar, y como les digo, es la base central. Todo lo previo era para que pudiéramos entender los pasajes, entrar en contexto, y bueno, y de una vez conocer por qué Jesús tiene hermanos, quiénes son sus nombres, por qué quieren matar a Jesús, y podemos entender esto, por qué el mundo aborrece al Señor, porque el texto del mensaje fue aborrecidos por el mundo. Y es que prácticamente también es lo que nosotros vamos a tener por consecuencia de ser seguidores de Cristo. El mundo nos aborrece, el mundo nos odia. Porque aunque nosotros somos personas que vivimos en esta tierra o en este mundo, no nos alineamos al sistema de pensamiento de esta tierra. No somos personas que vivimos de una forma en la cual vivimos bajo el pensamiento de este mundo. Y es que este mundo, cuando yo hago referencia a un sistema de maldad, a una humanidad caída, una forma en la cual el sistema permea en toda la sociedad, en el mundo como tal, estoy refiriendo a que nosotros tenemos que ser como las truchas, tenemos que ser contraculturales, tenemos que ser contracorriente, porque el mundo dicta una cosa y nosotros como cristianos que sometemos nuestra voluntad a la palabra del Señor, tenemos que vivir para agradar a Dios. Y este mundo está bajo el maligno, bajo el control del maligno. Es ahí donde quiero pedirles que, si están siguiéndome la lectura, puedan abrir sus Biblias en primera carta de Juan, en el capítulo número 5, porque allí es muy importante lo que vamos a ver. Miren lo que dice Juan, y Juan me gusta mucho porque es muy directo. Capítulo 5, primera epístola de Juan, el apóstol, dice de esta manera: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice: todo el que ama a Cristo, ama al Padre también. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros hemos venido a la fe en el Señor, no hacemos o no buscamos cumplir con una restricción de alguna iglesia, no buscamos ser personas que cumplamos con lo que nuestra religión dicte. A veces personas podemos escuchar esta expresión: no, es que yo no hago esto, yo no tomo aquello, yo no voy a tal fiesta porque mi religión me lo prohíbe. Y a veces algunos lo toman como broma, pero realmente la Biblia está llamando a que los mandamientos que el Señor nos da no son carga, son un deleite, son un gozo.
Si usted lee el Salmo 119, ahí es un poema, la palabra, y como el autor de ese salmo dice, tus mandamientos, tus preceptos, tus leyes, tus ordenanzas son un deleite, lámpara esa misma es mi palabra y lumbrera mi camino. Está escribiendo una oración que queda marcada como el salmo más largo, más grande de la escritura o de los libros de los salmos, y que es un poema totalmente a la palabra misma del Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos capacita para poder obedecer. El poder congregar no es una carga, no es una imposición que alguna iglesia me pone de estar todos los domingos, sino que es un gozo, es un deleite. Poder tener comunión con otros hermanos es una necesidad. Poder leer las escrituras, escuchar la predicación, estar con hermanos que tienen la misma fe, todo eso es un gozo. Poder honrar a mi esposa, poder honrar a los padres, poder cumplir con nuestros impuestos, poder vivir tal como nos llama el Señor, no vivir en una vida pecaminosa, es un gozo y un deleite, y es algo que es agradable delante del Señor y que para nosotros no nos es una carga. Y realmente si hay un mandamiento, que hay muchos que en la palabra, ustedes saben que los semáforos no están de adorno en las avenidas, en las calles. Los semáforos están ahí para anunciar, para advertir y para permitirnos avanzar o para detenernos. Para avisarnos que nos preparemos porque va a haber un cambio de circulación, y el semáforo es algo que nos advierte que si yo lo rompo, si yo lo violo, pues muy probablemente voy a tener un accidente o voy a estar infringiendo la ley de este tránsito. Entonces no es diferente con los mandamientos que el Señor nos ha dado. Si nosotros infringimos sus mandamientos, tendremos consecuencias. Los semáforos ni los mandamientos están para hacernos daño, sino más bien para hacernos bien. Entonces, en ese concepto, bajo esta ilustración, ustedes pueden considerar que los mandamientos del Señor no son carga. Versículo 4, sigo leyendo, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y recuerden el conflicto que surgió en los evangelios y en la vida de Jesús, y en el texto que estamos leyendo en el 7, es porque Jesús decía ser el Hijo de Dios. Y los discípulos creyeron en Jesús, que Jesús era el Cristo. Lo vemos en el texto de Juan 6, cuando vemos que al final de la predicación de Jesús, cuando Él dice, yo soy el pan que desciende del cielo, el que no come de mí, el que no bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Él llamaba a la gente a creer en Él. Y la palabra dice que muchos de los judíos murmuraban. Y después dice más adelante que los mismos discípulos murmuraban, decían mal del Señor, se quejaban. Y el Señor les tiene que decir, ¿esto os ofende? Porque Jesús estaba diciendo la verdad. Si Jesús era un mentiroso, era justificable que le hicieran lo que hicieron. Es decir, que lo repudiaran y que lo rechazaran. Pero Jesús decía la verdad. Y este es el texto y lo que permea toda la Biblia, en que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios propiamente. Y entonces este capítulo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el centro del conflicto que se originó en el texto que estamos leyendo, en el capítulo número 7. Entonces, el mundo, nosotros tenemos que no alinearnos al mundo, al pensamiento. Para que ustedes puedan entender un poco más a qué me refiero con mundo. Por ejemplo, el mundo hoy nos enseña o nos dice, o la sociedad, o las personas piensan, bueno, es que, mira, no es necesario que te cases. Tú simplemente, si te vas a juntar, júntate. Si no se entienden, pues entonces ya no hubo compromiso, cada quien por su lado, y ya pueden rehacer sus vidas con otras personas. La Biblia llama que eso es pecado, que eso es fornicación, que el hombre debe dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser una sola carne con él, que honroso en todo es el matrimonio y el hecho sin mancilla, y que a los fornicarios y a los adúlteros juzgará el Señor. La Biblia manda que el matrimonio en sí mismo hay un misterio muy glorioso que refleja la relación de Cristo y su iglesia. Y el matrimonio es esa base, ese núcleo de las familias, ese núcleo de la sociedad que sostiene. Y podemos ver cómo hoy día, no solamente con el tema de la unión libre, sino con el tema del matrimonio igualitario, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los dos con la misma gloria y la misma honra y la misma dignidad, con roles diferentes.
Pero ahora vemos estos movimientos de equidad de género que son constantes. Verlos en las redes sociales, en el internet, en las televisoras, en los programas de gobierno, en muchos momentos. Ustedes saben que aquí en México se han cambiado los libros de texto. Yo recuerdo esos libros que tenía en aquellos años y que fueron libros increíbles. No los conservo, pero recién estuve con un hermano que estamos discipulando, y su mamá tenía una caja llena de esos libros de la década de los 90, de la primaria, y que esos son un tesoro, esos libros. Libros de geografía, libros de historia, libros de ciencias naturales, de educación cívica y ética, y el atlas de geografía, y lo que hoy enseñan los libros de texto, porque tengo la oportunidad de repente ayudar a mi sobrino, y estamos leyendo sus libros, y todo está permeado por la ideología de género. Si les enseñan matemáticas, el ejemplo es ideología de género. Si se están enseñando acerca de la cultura, todo está inclinado a la ideología de género. Les enseñan en los libros de quinto año sobre la sororidad, que es una palabra que ellos inventaron para hablar del amor entre mujeres, porque son tendencias feministas, son tendencias de equidad de género, y recuerden, no estamos en ninguna manera en contra de las personas que profesan o que manifiestan una conducta de esa manera. Es decir, no es que yo les odie y no es que quieran el mal para ellos, sino que no estoy de acuerdo simplemente con sus prácticas. Yo considero que eso es un pecado según desde la luz de las escrituras, pero el problema aquí es que lo tratan de imponer en la educación desde los niños, y eso ha resultado desde épocas eh, históricas, donde si quieres manipular, si quieres crear una comunidad de personas que estén alineadas a tu pensamiento, empiezas desde chiquitos. La infancia o las juventudes hitlerianas en la Alemania nazi, esto implementaron, empezar desde niños a instruirles en los pensamientos y en las ideologías. Y lo mismo están haciendo ahora. La educación pública está permeada de esa ideología en la cual no buscan ni siquiera el desarrollo integral en la educación de un niño, sino están tratando de llevarle a que su mente sea llena de esa ideología. Había un apartado donde dice: los niños y las niñas podemos vestirnos como queremos, las niñas no tienen que usar vestido, los niños no tienen que usar pantalón, y luego dice: niños y niñas podemos vestirnos como queramos, lo cual podemos deducir que si un niño quiere ponerse vestido, puede hacerlo. Inclusive lo vimos hace unos meses, quizá un año o 2 años, como en algunas escuelas de nivel básico en Ciudad de México podían usar falda los jóvenes para ir a las escuelas. Y todo eso está permeando, todo eso es un sistema perverso que está buscando desvirtuar el diseño y los mandatos bíblicos. Y es a eso solamente un ejemplo que les estoy mencionando de cómo tenemos que vivir contracorriente, donde cómo no podemos alinearnos al pensamiento de este mundo, porque lo fácil es simplemente seguir la corriente, vivir tal como el mundo dicta, y eso aplica en la música también. Es que muchos de ustedes han escuchado ese concepto de mundano, de mundanalidad, y por ejemplo hay música, géneros musicales, y a veces dentro del ámbito cristiano decimos: no, es que yo no escucho música mundana. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, toda la música, a veces las personas pueden decir: pero ¿qué quiere decir que somos mundanos? Todos somos del mundo, todos vivimos en este planeta. Y es cierto, lo que tratan de decir algunas personas que utilizan este concepto, este término, es que hay música mundana y hay música de cristiana. Realmente en la Biblia no menciona que haya esa variación, porque toda la música que hacen en la Biblia es para glorificar al Señor. Pero sí podemos ver en nuestra época contemporánea que hay música. Y ustedes pueden decir: bueno, es que la música que yo escucho no es tan mala. Hermanos, el reggaetón solamente exalta una perversión a la sexualidad, una distorsión. Eso baja a la mujer en su condición, habla de puras cosas groseras. Los corridos también están exaltando a hombres delincuentes, gentes que están en contra de la ley, que trafican con drogas. Si escuchamos otro tipo de música, hablan de adulterio, hablan de fornicación, hablan de muchísimas cosas que no edifican. Y ustedes pueden decir: bueno, ¿y es bueno, es malo? ¿La iglesia me prohíbe escuchar música que no sea cristiana?
Ustedes tienen que evaluar. El texto nos está haciendo claro en Juan, todo aquel que es nacido de Dios, eh, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Biblia no te dice que no escuches músicas, por ejemplo, de Bad Bunny, pero te dice que todo lo que tú hagas, lo hagas para la gloria del Señor. Así que si yo determino escuchar cierta música, yo tengo que entender, esta música agrada al Señor. Lo que esta música comunica es agradable a Dios, lo que este mensaje está transmitiendo. Y déjame que muchas veces ni siquiera es un mensaje, la música solamente son sonidos, son groserías, son ritmos, pero no están edificando, al contrario, están incitando a que vivamos una vida de una sexualidad desenfrenada, que los jóvenes o los niños o las personas pretendan ser delincuentes porque piensan que ese es el camino al éxito. Entonces la música como tal, que tiene un poder muy importante, también está influyendo muy fuertemente en las personas. Por eso hay iglesias que también utilizan esas músicas para poner el piano de fondo, para crear un ambiente en el cual aún el aroma, las luces a cierto nivel, están siendo controlados para crear una experiencia en la cual la persona tenga una descarga emocional y no es propiamente el centro del culto cristiano la predicación de la palabra. En el cine también aplica eso. Muchas películas que surgieron, por ejemplo, cuando eh, se hablaba de estas películas de vampiros, hubo esta serie de películas que se llamó Crepúsculo, y que trataban de este romanticismo de estos jóvenes que se enamoraron de una joven humana con un vampiro muy guapo, todos los actores eran muy fornidos, presentables, había lobos, hombres lobo, y de repente si ustedes se ponen a pensar, si ustedes analizan la película, desde fuera de todo ese romanticismo, toda esa trama que encierra esta relación, ¿de dónde sacan estas personas esos poderes? ¿Cómo es que de repente ese vampiro se convirtió en vampiro? O ese hombre lobo se transforma en lobo. Y es que estamos hablando de ocultismo. Ocultismo muy sublime, muy sin darse cuenta, a un nivel, podrías decir, muy ligero, pero que conforme vamos avanzando, la gente se va adentrando, eso va creciendo mucho más. Mucha gente en nuestra cultura frecuenta brujos, frecuenta hechiceros, santeros, porque creen y confían que eso es lo que les da poder, que eso es lo que les da resultados y solamente están pecando contra el Señor. ¿Y qué pasa? El sistema del mundo me dice o nos dice, tú vete con eso porque todos van con ellos y son gente que hacen del bien. Pero la Biblia me afirma que eso no es así. Vemos más adelante en 1 de Juan, en el versículo número 19, 5 y 19, dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros tenemos que saber eso. El mundo, sus ideologías, sus formas, muchas cosas están bajo el control del maligno. Vean lo que dice más adelante, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros tenemos plenitud en Cristo. Hermanos, estamos en una época donde aquí en México hay persecución. En México en los últimos años ha aparecido en una lista mundial de países que está vigente la persecución contra cristianos. Lo hemos visto en la montaña de Oaxaca, lo hemos visto en la misma montaña de aquí de Guerrero, lo hemos visto en Chiapas, lo hemos visto en el estado de Hidalgo, y hay una persecución contra cristianos donde los obligan a salir de sus comunidades, les quieren obligar a formar parte de las fiestas patronales, les imponen pesadas cargas de labor social, y si no, pueden retirarse, pueden irse. Más, en muchos casos han sido expulsados de sus comunidades y retirados de sus propiedades porque no quieren alinearse a la iglesia tradicional. Y entonces está vigente una creciente persecución. Y no podemos decir que la persecución en otros países no existe. Estamos conscientes de que el tiempo que ya hemos llegado aquí, que casi es una hora, han muerto muchos cristianos en el mundo. Hay una estadística de ciertos cristianos que han muerto en cada determinado tiempo o minutos que han transcurrido. Porque lugares como Nigeria, como Somalia, como Yemen, como Corea del Norte, el mismo China en algunas regiones,
en los países musulmanes hay una creciente persecución y una constante persecución de cristianos, donde los cristianos son expuestos a la muerte, son perseguidos, son aniquilados, son asesinados por su fe en Jesús. Y nosotros, que estamos en Occidente, empezamos a ver estos vistazos de persecución, de acechanza en contra de los cristianos. Y ustedes pueden decir, bueno, nosotros no somos perseguidos, pero vivimos otro tipo de presión social, como lo que estamos mencionando. Porque precisamente cuando hay mayor comodidad para la iglesia es cuando mayormente estamos en peligro. Cuando hay esa prosperidad, podríamos llamarlo, cuando en la antigüedad la iglesia, en el siglo III, fue perseguida y de repente llega este emperador Constantino y permite la libertad de cultos, y unos años después hace el cristianismo como la religión oficial del imperio, y de ser perseguidos, de pasar a la catacumba, brincan al trono y ya no son perseguidores, son perseguidos, sino que ahora son perseguidores. Eso es peligroso. Entonces, nunca debemos acomodarnos a este mundo, a sus deleites, a sus pasiones, a su forma de pensamiento, a lo que el mundo nos diga, a lo que el mundo nos dicte, a lo que el mundo crea, a lo que el mundo enseña, porque tenemos que ser personas que vamos contra corriente, tenemos que ser personas que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y no podemos aislarnos tampoco como lo hicieron la vida monástica, los monjes, las monjas en la antigüedad, que se encerraron en edificios, en monasterios, aislados de la comunidad, de las ciudades, y buscaban vivir una vida en santidad, apartados de toda la influencia. Nosotros no podemos ni debemos hacerle eso, porque el Señor Jesucristo nos ha mandado a ser luz del mundo. El Señor Jesucristo nos ha mandado a ser la sal de la tierra. Porque no tenemos que vivir conforme al pensamiento del mundo, pero tenemos que permanecer en este mundo, porque la sal es la que da sentido y sazón y sabor a la comida. Porque la luz es la que resplandece en medio de las tinieblas. Y no podemos apartarnos ni pretender encerrarnos en nuestras cuatro paredes de nuestros hogares o de nuestras iglesias, sino que tenemos que ser personas que estamos firmes en la convicción de seguir al Señor, de servir a Dios, de obedecer a sus mandatos, no por obligación, no por fuerza, sino porque son un gozo y un deleite, y es un mandamiento del Señor que nos ha dado. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser luz. Una lámpara asentada tiene que ser colocada en lo más alto. Una ciudad asentada sobre un monte tiene que resplandecer. No podemos guardar nuestras lámparas en los cajones ni debajo de las camas, como el Señor Jesucristo enseña en Mateo capítulo número 5, sino que tiene que ser colocada en lo más alto de la casa, como nuestras lámparas en nuestras casas, donde iluminan todo lo que es posible. De la misma manera, las personas deben ver las buenas obras de nosotros para que entonces glorifiquen a Dios a causa de estas buenas obras. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. No podemos aislarnos, pero la lucha contra el mundo se libra fuertemente para los jóvenes en sus influencias, en sus músicas, en sus modas, en sus redes sociales, que es otro punto muy importante, donde ustedes deben saber que en la Unión Europea hay ya demandas e iniciativas para regular el uso de lo que es el scroll infinito, que es la función de ir pasando en el teléfono o en el móvil los videos sin que haya interrupciones, y video tras video, y nuestro cerebro sufre una fuerte descarga semejante a usar drogas, donde esa hormona de la felicidad es incentivada para que no podamos dejar de usar ese aparato. Ya está buscando la Unión Europea cómo regular el uso del scroll infinito, es como se llama esa forma de tecnología. En Estados Unidos ha habido padres que han demandado a TikTok porque han creado una adicción sobre los hijos. Habemos personas que podemos ver la cantidad de reproducción que tenemos en YouTube, y son 30, 40 horas por semana. Y estamos consumiendo mucho, que es otra área donde como personas somos consumistas. Como personas somos personas hedonistas que buscamos solamente nuestra satisfacción. Estamos en una cultura donde el mundo busca el entretenimiento, redes sociales, series de televisión, plataformas digitales, YouTube, todas las redes sociales, el Instagram, que es la red social de moda, el TikTok, ya el Facebook ya está quedando obsoleto, ya es para viejitos, pero esto es algo peligroso.
Y así, hermanos, como esto puedo plantearles muchísimas cosas más. Ustedes tienen que ver la forma en la cual el mundo está permeando, el mundo está trayendo. Y aquellos que viven conforme al estándar del mundo, están viviendo su vida cristiana en mundanalidad. Y ese es el reto, eso es lo que nos llama, ser como las truchas, ser como el salmón que va saltando, que va en contra de la corriente, que no se está adaptando a este mundo. Y por ejemplo, este texto de Romanos capítulo número 12, donde la misma Biblia nos llama que no nos adaptemos a este mundo, que no estemos, que nuestra mente sea reservada. Dice el texto de Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, que es lo que la Biblia está enfatizando, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que adaptarnos a este mundo, no debemos adaptarnos a este mundo. Hermanos, ustedes han creído en Cristo, si ustedes han creído en Jesús como su Señor, ustedes y yo no debemos adaptarnos a este mundo y a esta tierra. Tenemos que vivir en base a los parámetros y a los lineamientos del Rey al cual adoramos, del Señor al cual hemos venido a conocer la verdadera vida plena. La Biblia enseña que estábamos muertos en delitos y pecados y que hacíamos por naturaleza la voluntad del maligno, buscando satisfacer nuestros deseos, buscando satisfacer nuestras pasiones. Pero ahora es diferente. El Señor nos ha alcanzado. Hermano, esta enseñanza y este mundo el cual está aborreciendo el Señor, Él también lo advierte. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo harán. Y vamos a Juan otra vez, al Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo número 15. Juan, capítulo número 15. Y aquí vamos a ver esos últimos momentos del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 15, en el versículo número 18, Él dice de esta manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y eso es lo que vimos en Juan. Jesús le dijo a sus hermanos: a mí el mundo me aborrece. Ellos no les aborrece porque ellos son el mundo en ese momento. Si el mundo os aborrece, estoy leyendo Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: si el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardan la vuestra. Y es una advertencia, pero que más que advertencia es una realidad. A veces las iglesias y los pastores prometen bendiciones, victoria, prometen prosperidad, prometen dinero, y nosotros podemos obtenerlo. Hay tres cosas que el Dios nuestro ha creado. Una de ellas es el dinero. El dinero no fue creado para que lo adorásemos, no ha sido creado para que dependamos de él, no ha sido creado para que se administre y se utilice sabiamente. Riquezas. El sexo es otra cosa que puede llegar a controlar la mente de las personas, aquellos hombres y mujeres que viven con serios problemas de inmoralidad sexual, adulterando, pecando, viviendo en fornicación, en prácticas homosexuales, en prácticas que son también del uso de la pornografía. Son cosas muy adictivas y es algo que también el Señor creó para que lo vivamos en el contexto del matrimonio, en el correcto orden del hombre, como dijo Adán: dejar al hombre a su padre, a su madre, se unir a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero el sexo también es algo que ha sido distorsionado. El poder, Dios ha establecido que haya reyes, gobernantes. En este caso también habla Pablo diciendo: hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por los que están en autoridad, los que están en eminencia, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Pedro exhorta que nos sometamos a toda autoridad. Pablo lo hace en Romanos capítulo 13, donde la autoridad tiene la función de ser un siervo del Señor ministro, del Señor, para ejercer justicia, para castigar al malo y hacer el bien al buen ciudadano.
pero vemos una sociedad y un gobierno y unas culturas, unas ideologías totalmente corruptas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? No podemos quedarnos simplemente observando, no podemos quedarnos simplemente aislándonos, no podemos tampoco el alinearnos a la voluntad y al pensamiento del mundo. Tenemos que ser contraculturales. Si el mundo aborreció al Señor, tened en cuenta que también a nosotros nos aborrecerá. Si el mundo le persiguió a Él, también a nosotros nos perseguirá. Y cuando vemos el versículo número 26 de Juan, dice, pero cuando venga el Consolador, está refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No estamos solos en esta lucha, el Espíritu Santo está con nosotros. Él es nuestro ayudador, Él nos instruye, nos guía. Y en todo esto podemos ver que el Señor Jesucristo, en el versículo capítulo 16, versículo 25, siguiendo estas oraciones que está haciendo, dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. Ahora viene cuando ya no os hablarían por alegorías, sino que claramente os anunciaría acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma de venir a la salvación y a la vida eterna si no es por Cristo. Jesús fue claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No caigamos en idolatrías, no caigamos en ocultismo, no caigamos en adulterio, no caigamos en la trampa de las redes sociales, no caigamos en la trampa de la unión libre, no caigamos en cada área y aspecto que el mundo nos absorbe y que busca que vivamos. Aún las iglesias buscan también, y los líderes, traer el mundo a la iglesia. Y tienen fiesta por cada cosa, y celebran el día del Padre, Día de la Madre. Hermanos, si ustedes quieren celebrarlo, desde mi perspectiva, yo considero que pueden hacerlo. Son festividades que conllevan una convivencia familiar. Inclusive otros temas que podrían ser controversiales en la Navidad, donde hay una área de libertad cristiana, donde prácticamente, como les repito, yo no la celebro. Tengo mis motivos, quizá otra ocasión expliquemos claramente, mucho más que ya vienen estas fechas, pero tampoco si la celebran es que la persona es un idólatra, sí tiene una tendencia idolátrica. Bueno, ese no es el tema. Pero el punto acá es esto. El Señor dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor prometió estar con nosotros cada día. El Señor promete morar en nosotros, su Espíritu Santo en nuestros cuerpos, como templos del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a renovar nuestra mente, a no adaptarnos a este mundo. Y vemos el texto de Jesús orando, y esto es algo impresionante. Él empieza orando en el capítulo 17, cuando dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el Señor sigue orando por sus discípulos, y bien más adelante lo que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, que son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nosotros no somos de este mundo. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos, que aunque estaban en el mundo, Él los tomó del mundo, pero los hizo suyos y los guardó. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la promesa y la bendición del Señor, que Él está con nosotros. En las aflicciones, en las tristezas, en los dolores, en los peligros, en las deschanzas, Él está con nosotros. Versículo número 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ustedes pueden decir, bueno, esa oración lo hizo por los discípulos, pero vean lo que dice el versículo 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos incluidos ustedes y yo también.
todos los cristianos que hemos creído a lo largo de los siglos y que hemos venido a escuchar este evangelio, el evangelio que los apóstoles predicaron, el evangelio que Jesús enseñó, el cual ellos recibieron y el cual el mismo Cristo recibió del Padre y comunicó a sus discípulos. Y nosotros estamos recibiendo esta bendición. Somos llamados a ser personas que no vivamos conforme al pensamiento de este mundo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hay muchas cosas que podemos comentar, muchas corrientes. De forma general he hablado de algunos puntos, temas contemporáneos. El mundo aborrece lo que es de Dios. Lo he mencionado como ejemplo, como estos Juegos Olímpicos pasados hicieron una representación burlándose de la fe cristiana. No lo hacen con los musulmanes. Coca-Cola tiene una aplicación donde tu botella o tu lata de Coca-Cola puedes personalizarla con tu nombre y puedes ponerle el nombre hasta de Satán, puedes ponerle Alá, puedes ponerle Buda, pero el nombre de Jesús está prohibido. Y hubo una controversia ahí, ya después dijeron, no, es que ya se trataba de todas las religiones y ya después prohibieron todas, pero hay evidencia y hay videos, y no fue así al principio que ellos permitían que todo nombre apareciera en esa impresión. Cuando uno va a comprar una Coca-Cola y personaliza su Coca-Cola, puedes poner el nombre que querías, menos el de Jesús. Y estamos bajo una situación donde el mundo es caótico, donde el mundo está persiguiendo, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que ser constantes en oración, tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que vivir la vida cristiana y no alinearnos a esta tierra ni a este mundo. Tenemos que ser cristianos diligentes en cumplir el mandato del Señor. Hay un texto con el cual quiero concluir, que es un texto de Santiago que tiene que ver con el ser amigos del mundo. Y está en la carta de Santiago, en el capítulo número 4. Santiago capítulo número 4, que precisamente mencionábamos que Santiago es uno de los hermanos del Señor. Y vean lo que dice Santiago 4. Y dice, ¿dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis desde envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Santiago está enfatizando la forma en la cual los hombres son amadores de sí mismos, vanagloriosos. También lo habla Pablo en la segunda carta a Timoteo, donde le advierte de los tiempos peligrosos que vendrían. Pero vean lo que dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nosotros somos de Cristo. Si ustedes han creído en el Evangelio, si ustedes han creído en el Señor, si ustedes han confesado sus pecados, si ustedes han venido en arrepentimiento y fe, el Señor les ha marcado, como dice el texto de Efesios 1:3, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Somos de su propiedad y el Espíritu Santo nos cela celosamente. No seamos almas adúlteras, no seamos adúlteros, no seamos gente fornicaria. El adulterio y la fornicación fue una forma que los profetas del Antiguo Testamento usaron mucho para referirse al pueblo de Israel que abandonaban a Dios, que mezclaban sus costumbres paganas con tratar de llevar las leyes de Dios. No, Dios es exclusivo y Él nos llama a vivir en pureza y en santidad, y eso solamente lo logramos por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo y su palabra. Hermanos, quiero orar por ustedes y vamos con esto a terminar. Padre, te doy gracias porque tú usas este recurso y este medio. Tú nos animas y nos exhortas, mi Señor, a que vivamos en integridad, a que vivamos en pureza, mi Señor, a que no tengamos amistad con el mundo, a que nosotros no nos alineemos al sistema de pensamiento,
a la forma de maldad, mi Señor, en la cual este mundo permea, instruye. Y hay muchas áreas, te ruego por los jóvenes. Muchas veces nos enfocamos en ellos, todas las pruebas, tentaciones, influencias que hay en sus vidas, en las formas en las cuales las redes sociales, las ideologías, los pensamientos combaten en sus vidas, en sus mentes, y muchas veces esas pasiones que llegan a, a dar la luz, mi Señor. También los adultos, mi Señor, están expuestos a tantas cosas, a tantas pruebas, a tantas luchas, mi Señor. Padre, te ruego por mis hermanos en la congregación y toda persona que pueda escuchar este material, de tal manera que tú guardes sus vidas y sus almas, que ellos vengan a la luz de tu palabra. Si tú quieres usar este contenido, mi Señor, úsalo, Padre mío. Es tu palabra. He buscado ser fiel a ella, mi Señor, y deseo que tú la uses, Padre. Padre mío, el mundo nos aborrece. Aborrecieron a Cristo, nuestro Salvador. Fue aborrecido por los hombres, fue despreciado, desechado, como dice tu palabra en Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, lo vimos más sin hermosura y sin atractivo para que lo desechemos. Pero para nosotros es precioso, como dice Pedro también, es la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser principal cabeza del ángulo. Es preciosa. Y nosotros somos, Padre mío, ahora quienes hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Te ruego que este mensaje y esta palabra tuya vivifique las mentes y confronte y fortalezca y anime a cada uno de nosotros para que no nos alineemos al mundo, para que sepamos y tengamos entendido que las persecuciones, las asechanzas, y aún dentro de nuestra propia familia, cuando hay esos conflictos, mi Señor, de los que se oponen, Señora, que profesemos nuestra fe, a que vivamos íntegra y sabiamente. Yo te ruego que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, le des sabiduría para instruir a los pequeños, que los esposos que no son creyentes vengan a la fe del Evangelio, las esposas que no son creyentes conozcan y crean a tu Evangelio, mi Señor. Padre, obra grandemente, glorifícate, mi Señor, estamos en tus manos. En tus manos nadie nos arrebatará y haz prosperar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Espero haber sido de bendición para ustedes y les ruego que pueda ser de bendición esta forma en la cual estamos comunicando este material, otros temas, y cuando sea posible grabarlo en la congregación, lo haremos. Dios les bendiga.